Y bueno, siendo hoy lunes 20 de febrero del 2021, 23, siempre me estoy atrasando, caray. 2023, nos toca exponer dentro de nuestro macrotema las 7 virtudes olvidadas, tema, la virtud de la humildad. Pues hoy sí que la puerca torció el rabo, porque nos toca hablar de la virtud con relación de la humildad, ya no con relación a Dios, sino con relación al prójimo. Como hemos visto, la humildad con relación a Dios se ocupa de la adoración, de la sumisión y de la glorificación. El que se somete a Dios, el que glorifica a Dios, el que proclama a Dios, el que lo confiesa, está practicando la virtud de la humildad que le es debida a él, por ser el autor del universo, por ser el autor de la vida humana en particular, y sobre todo de cada uno de nosotros en especial. Porque resulta que antes de que fuéramos concebidos, Él ya nos conocía. Bien, así que ahora la verdad es que ha sido fácil hablar de la humildad con relación a Dios, porque como que por su peso cae. Como que no nos resulta nada difícil entender para el creyente promedio, ya no digamos para el católico culto, como lo son la mayoría de los miembros de este hermoso grupo. Nos es fácil entender la humildad con relación a Dios. Como lo decía, empleando una expresión muy populachera, donde la puerca tuerce el rabo, es cuando nos toca ejercer la humildad con relación al prójimo, particularmente con los más cercanos. Díganme si no es un sonsonete muy conocido, o como dicen los alemanes, un Leitmotiv, un motivo recurrente, el que cuando hay visitas, las tratamos muy bien, pero cuando éstas se van, regresa el mal humor para la esposa, el marido y los hijos. Pero mientras estuvieron las visitas, todo fue miel sobre hojuelas. No es fácil, sin embargo, tener siempre un comportamiento apropiado, humilde, ante la visita. Donde yo encuentro la verdadera dificultad máxima, y lo aclaro en mi calidad de terapeuta, es en el ejercicio de la caridad con el prójimo más próximo. Y valga la redundancia, ya que prójimo, pues se traduce como próximo. ¿Y cuál es el próximo más próximo? Pues generalmente lo son, para la mayoría de nosotros, casados, nuestros respectivos cónyuges. Entonces, en este sentido, es donde vamos a plantear la caridad con relación al prójimo. ¿Por qué? Porque es el grado máximo de dificultad que podemos experimentar, dentro del cual podemos vivir. ¿En qué aspectos, sobre todo, o en qué oportunidades, en qué circunstancias nos cuesta muchísimo trabajo vivir la humildad ante el prójimo? Bueno, voy a poner varios casos. Número 1, cuando se tiene la razón, y realmente se tiene, y el otro no la tiene. Es un caso. Volveremos a analizarlo tal cual. ¿Cómo se es humilde? ¿Cómo se ejerce la humildad? Cuando se tiene la verdad, cuando se tiene la razón, cuando se tiene el conocimiento de las cosas como ellas son,
y tenemos la certidumbre, la certeza, la evidencia de que el prójimo está equivocado. Segundo, cuando creemos tener la razón y sin embargo esta creencia no tiene bases suficientes. No pongo en duda que creemos tener la razón. El problema es que en muchísimas ocasiones podemos estar equivocados y el que tiene la razón es el prójimo, particularmente desde su perspectiva. Número 3, es muy difícil ser humilde cuando el otro nos hace ver puntos de vista que nosotros no habíamos considerado, a pesar de que en el asunto macro pudiéramos haber tenido la razón. Un aspecto número 4 es cuando, y aquí ya no es propiamente cuando debemos obediencia, perdón, me equivoqué, no cuando nos relacionamos con una persona que, como decía mi reina favorita, doña Isabel de Castilla, doña Isabel la Católica. Recuerda a Fernando que tanto monta tanto, Isabel como Fernando. Para referirse a que tan reina era ella como el rey, y que a pesar de que las costumbres de la época de alguna manera la empujaban a someterse al marido, pues ella ejercía con pleno derecho y asertividad su derecho a ser reina y a tomar sus propias decisiones, generalmente procurando tomarlas de acuerdo con don Fernando, pero en algunas ocasiones, en donde, por ejemplo, lo pilló de picos pardos, siéndole infiel, pues tomando ella las propias medidas conducentes a preservar su integridad, su salud y su respeto por sí misma. Qué difícil es ejercer la humildad en esas circunstancias. Y fuera del ámbito conyugal, un ámbito muy difícil para el ejercicio de la humildad es cuando nos toca obedecer a alguien. Cuando la situación de vida, por ejemplo, en un convento, en una comunidad, o qué va, en una empresa, cuando vemos que el superior se equivoca de manera parcial, de manera leve, de manera grave o de manera que puede afectar sus propios intereses, incluyendo los nuestros. En todos estos casos y en otros más, el ejercicio de la humildad es muy difícil o particularmente difícil. Sin embargo, hay un criterio que nos da Santo Tomás. Y el criterio que nos da Santo Tomás de modo categórico es que existen dos formas de tomar las cosas con relación al tema que hoy nos ocupa, la humildad con relación al prójimo. Y Santo Tomás enseña estas dos cosas, lo que es de Dios y lo que es del hombre. Lo que es de Dios, ya sea de manera innata o adquirida, todo lo que es de Dios es perfecto, siempre, aunque nuestra percepción de lo divino pudiera ser imperfecta. Y cuando viene del hombre, generalmente, aunque pudiera ser bueno, en muchísimos casos tiene errores, faltas de juicio, faltas de una percepción de globalidad, percepciones de orden subjetivo y multitud de defectos que van a hacer particularmente difícil el aceptar el punto de vista ajeno, cuando lo que viene a nosotros no viene de Dios a través de Él, sino viene a nosotros a través de Él, de la persona, de esa persona que puede ser cercana o lejana. Todo esto implica diferentes, pero muy elevados grados de dificultad.
Uno de ellos es muy especial, y me refiero al caso de la obediencia humilde a los padres, a los papás, sobre todo cuando se da el caso del choque intergeneracional. Me ha tocado como terapeuta estar como juez, como terapeuta intermediario entre personas jóvenes que tienen diferentes perfiles, desde el virtuoso hasta el vicioso, siendo este el más frecuente, pero que en multitud de cosas de orden práctico o de orden tecnológico, de un modo evidente, pues ya rebasaron a sus padres. Y entonces los padres les hacen comentarios que a ellos les parecen particularmente absurdos, como por ejemplo, ¿para qué quieres una computadora? Mírame, aquí estoy, soy un empresario exitoso y yo nunca la necesité. O soy un pintor, o soy un músico, o soy peor todavía, un gobernante. ¿Para qué quieres una, chamaco? Y frente a esos argumentos, por absurdos que parezcan, la gran solución va a ser la virtud de la humildad. En todos los casos que he mencionado. Por lo tanto, podríamos dar algunas reglas generales que pudieran aplicar en la relación con el prójimo a todos los casos que hemos platicado, que hemos enumerado, 5 o 6 de particular dificultad. Comenzaríamos por decir que hay una regla absolutamente aplicable en todos los casos. Y esta regla se atribuye a diferentes personajes. Algunos la atribuyen a Voltaire, el famoso Jean-Marie Oruet, aquel que decía écrasé l'infâme, un perseguidor de la iglesia que, como lo vimos en las sesiones de historia, termina convertido al cristianismo y pide en los últimos momentos de su vida humildemente los santos sacramentos y muere firmando su adhesión humilde a la Santa Madre Iglesia Católica. Se atribuye a él, pero también se le atribuye a un filósofo español, don Miguel de Unamuno, aquel dicho de disiento de ti, pero daría mi vida por defender tu derecho a disentir. Bellísimo. Podemos decirle a la esposa, al marido, a los padres, a los hijos, al prójimo en general. En una discusión, sobre todo cuando esta empieza a ponerse un tanto acalorada. No estoy de acuerdo contigo, disiento de ti, pensamos de modos muy diferentes, pero estaría dispuesto a dar mi vida por defender tu derecho a disentir de mí. Es decir, aunque teóricamente o aunque incluso realmente me asista la razón, no ataco tu persona. Defiendo el derecho que tu persona tiene de disentir de mi propia visión de las cosas. Dicho esto, creo que daríamos por terminadas infinidad de discusiones. Tenemos un problema primero en el plano psicológico. Y es un problema que, incluyéndome a muchos, nos ha tocado vivir. Y es cuando chocan lo que podríamos llamar preferencias temperamentales básicas. Se dan 4 tipos de choque que ponen en juego la humildad, que la ponen en un particular aprieto. ¿Por qué? Porque, en cierta forma, si bien en cierto tipo de ciencias la respuesta es única, unívoca e inequívoca, en materia de percepciones, no.
Y aquí voy a poner sobre la marcha explicando las posibles reacciones humildes ante un hecho psicológico contundente, que es cuando pertenecemos, marido y mujer, papá e hijos, hermano y hermana, amigo y amigo, qué sé yo, todas las relaciones humanas caben aquí, a tipos perceptuales o a tipos temperamentales no solamente distintos, sino complementarios y aún opuestos. Y así es en donde tenemos un particular grado elevadísimo de dificultad cuando el racional, el tipo racional, el que es una neurona con patas, se tiene que enfrentar a los argumentos de un tipo emotivo, de una persona que si bien también es racional, pero no toma decisiones de orden racional, sino que conecta sus sentimientos antes que el cerebro, mientras que el racional conecta las neuronas antes que las vísceras o el corazón. Qué difícil es que un racional y un emotivo se pongan de acuerdo. ¿Cuál sería la regla de oro? La veremos en un momento más, en unos minutos más, cuando ponga otros 3 ejemplos. Qué difícil es ejercer la humildad con el prójimo cuando, por ejemplo, uno de los dos es intuitivo y ve las cosas a largo plazo, a muy largo plazo, tanto que el intuitivo pierde de vista cómo ve las cosas el sensorial. El sensorial no ve las cosas a largo plazo. El sensorial le va a decir, pues tus planes están bellísimos, pero ¿qué crees? Se te olvidaron las llaves. Porque el sensorial está enfocado al aquí y a la ahora. Mientras que el intuitivo cuenta cuentos, el sensorial cuenta chiles o frijoles, o cucharadas de arroz, o granitos de lo que quieras. Qué difícil es ponerse de acuerdo cuando uno es intuitivo y el otro es racional, sensorial, o cuando uno es emotivo y el otro es racional. Y todavía más difícil es cuando uno de los dos es Hakuna Matata y le encanta llevar las cosas con alegría, sin complicaciones, como aquellos personajes del Rey León. Oye, que se va a caer el universo. ¿Y qué decían ellos? Hakuna Matata, Hakuna Matata. Y se morían de la risa y seguían bailando y caminando como si nada malo fuera a suceder. Mientras que el temeroso, el contrario al Hakuna Matata, que decía, Dios mío, hago un acto de contrición, me persigno y le pido perdón a Dios por todas mis culpas. Qué enormes diferencias entre uno y otro. Entonces, así tenemos 4 puntos de vista, 8 puntos de vista en pares que para el ejercicio de la humildad suelen ser absolutamente imposibles de superar. En la inmensa mayoría de los casos, el emotivo se quedará llorando ante la frialdad del racional. El partidario de la ley y el orden, que es el enjuiciador, despreciará la visión un tanto despatarrada, un tanto despreocupada del perceptivo. El perceptivo dirá, ay, ¿para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo? Si la vida es tan bonita y solo se vive una vez, ¿para qué te complicas tanto la vida? O el intuitivo le va a decir al sensorial, es que tú solo te fijas en las cosas que ocurren en el ámbito de no más allá de tu nariz. Mientras que el sensorial le va a decir al intuitivo es que tú te andas ocupando de todo, excepto de lo que te obliga a poner atención aquí y ahora.
en la realidad que vives. ¿Cuál sería entonces en esta primera forma de abordar las dificultades interpersonales de la aplicación de la humildad en este cuarteto de dificultades que acabo de mencionar? Bueno, habría una regla universal. Y comienza por considerar que mi tipo de preferencias no tiene algo así como carta de superioridad sobre las preferencias de mi prójimo. ¿Esto qué significa? Lo voy a decir en primera persona y refiriéndome a un caso real, que es el de mi esposa y un servidor. Ella es emotiva, pero eso no me da mi superioridad sobre ella por ser yo racional. Solo me hace diferente, pero no me hace superior. Primera regla. Nadie pues puede pretender ser mejor por tener la preferencia, cualquiera de las 8 que mencioné, las repito. Intuitivo, sensorial, emotivo, racional, perceptivo, enjuiciador, se me escapan 2, no importa. Nadie puede pretender ser superior al prójimo, sea cual sea su preferencia, su modo natural de andar por la vida. Primera regla. La repito. No por ser, además también, no por ser mi esposa emotiva, no por eso es superior a mí, racional. Solamente somos diferentes. Segunda gran regla para el ejercicio de la humildad, que es lo que nos está ocupando en esta sesión, la humildad enfocada a las relaciones interpersonales. La segunda gran regla sería, ¿por qué no aprendo a ver a mi esposa como complemento mío? Ya que lo que yo no veo, ella sí lo ve. ¿Por qué no aprende ella a verme a mí como complemento suyo? Porque lo que yo sí veo, ella no lo ve. Y viceversa, lo que yo no percibo, ella sí lo percibe. Ella tiene una exquisita, llamémosle así, inteligencia social. Mientras que yo en ese mismo aspecto, pues cuando me veo bien, me veo como burro en cristalería, torpe. Y ella se ve muy apropiada, muy fina, muy delicada, muy adecuada a las situaciones que requieren de su emotividad, de sus sentimientos. Así que la segunda gran regla es comenzar a ver al otro como un complemento mío. ¡Ah, qué difícil es! Pero qué fácil sería si hiciéramos el acto humilde primero, que ya dije. No me hace superior mi forma de ser, por mucho que pudiera yo despreciar la forma de ser del otro. 2, ¿por qué no me veo mejor como un complemento? ¿Por qué no mejor la veo a ella como un complemento? Y de esa manera estamos ejerciendo la humildad y abriéndole las puertas al amor. ¿Cuál sería una tercera regla? Una tercera regla es que nuestras preferencias no son una especie de ábrete sésamo para resolver cualquier circunstancia de la vida en cualquier aspecto de la existencia. No. Es una forma de ser que puede ser muy útil, muy apropiada, muy adecuada en algunas circunstancias. Es más, si me aprietas, en muchas circunstancias. Mi forma de ser racional me ayuda a salir de la gran mayoría de las situaciones. Pero una tercera norma es que hay otras situaciones, y confieso, me ha pasado, en donde mi forma de ser, racional, enjuiciadora, intuitiva,
es un obstáculo. Introvertido es un obstáculo para resolver circunstancias que se presentan de pronto y en el momento menos adecuado. Y entonces en esta tercera regla estaríamos aceptando que justamente el perfil de mi mujer, el perfil de la persona que amo y que es mi compañera de lucha, mi compañera de aventuras, mi esposa, la madre de mis hijos, la persona con la cual espero envejecer, y de hecho lo estoy haciendo, ella tiene la solución y no yo. Y la tiene de una manera abrumadora, es más, exclusiva. Y entonces hay que reconocer, ni cabe duda, hay que reconocer, tienes razón. Funcionó más tu modo de ser que el mío en esta circunstancia. Lo cual, en el caso de ella, no es conveniente que se vaya a la zona soberbia y piense que entonces en las medidas, en las circunstancias sucesivas, va a tener siempre la razón, porque puede ser que la regla aplique también en el sentido contrario, que haya circunstancias en donde mi perfil, introvertido, intuitivo, racional, enjuiciador, contra el suyo, extrovertido, sensorial, emotivo y perceptivo, preponderantemente pueda resolver mejor el asunto o los asuntos en curso. Una cuarta que todavía se me ocurre, y bueno, no es que se me acabe de ocurrir, es que como terapeuta profesional, pues siempre la tengo que tener en la manga para sacármela al instante. Y es que hay infinidad de circunstancias en donde uno solo, por excelente, por brillante que sea su perfil, no puede resolver las cosas. Se requiere el concurso de los dos. El concurso abierto, el concurso sobre todo humilde, el concurso oportuno, el concurso alegre, el concurso que se ofrece con generosidad para que entre los dos podamos resolver cosas que serían insolubles si consideramos solo uno de los dos perfiles. En todos los casos, aplicaría una siguiente regla que yo diría también de orden universal. Y es la posibilidad siempre vigente de la propia perfectibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Permítanme. Bueno, quiere decir que a pesar de todo lo que he dicho, su propio perfil, el mío propio, nunca serán perfectos. No solo me refiero a cómo son, al tipo que son, sino me refiero a la calidad de cómo son. ¿Por qué? Porque la calidad siempre será perfectible. En términos de calidad, siempre se podrá dar un paso arriba, un paso adelante, un reconocimiento de errores pasados, un reconocimiento a éxitos futuros que van a depender de una apertura al constante proceso de mejoramiento. Y esto nos lleva a reflexionar unos minutos o unos segundos con relación al título de nuestro taller de lunes y miércoles, en busca de la mejor versión de mí mismo. Y todo lo que he dicho justamente tiene esa aplicación. Si aplicamos todo esto que acabo de decir en los minutos anteriores, seguramente, o tal vez, si no seguramente, pero sí con un altísimo grado de probabilidad, estaríamos cotidianamente avanzando en el encuentro
de la mejor versión de nosotros mismos. Ahora, hay un punto de partida profundamente cristiano. Es más, profundamente católico, y viene nada menos que del apóstol. Sin embargo, esto que voy a decir no borra lo anterior. Solamente planteo una posibilidad de orden superior. Y es el hecho de que para todo fin de ejercicio de la humildad, sigamos la recomendación de San Pablo, el apóstol. Y su recomendación es así: que cada cual con toda humildad considere a los demás como superiores a sí mismos. Sin género alguno de falsedad, escribe también Santo Tomás sobre este punto. ¿Podemos considerarnos inferiores a los otros? Ojo, esto que voy a decir es oro molido por de quien viene, y tengo el privilegio de decirlo. Repito, dice Santo Tomás, ¿podemos considerarnos inferiores a los otros? Comparando nuestros defectos ocultos que conocemos en nosotros y los dones de Dios que se esconden en los demás. ¿Qué tal? Un punto de partida formidable. Yo no lo había conocido con tanta precisión, sino hasta que empecé el sábado por la mañana a preparar esta sesión. Y agrega Santo Tomás, podemos confesarnos inútiles e indignos para todo en razón de nuestras propias fuerzas, sabiendo que, como dice el apóstol, toda nuestra capacidad viene de Dios. ¿Sí? Y además, si me regreso un poquito en mis apuntes, vale la pena analizar con relación a lo que viene de los hombres o con relación a lo que viene de mí, por el momento haciendo un lado aparte lo que viene de Dios, aquel texto formidable de Dios dirigiéndose por medio del profeta Oseas al pueblo de Israel. Tu perdición viene de ti, Israel, porque de mí viene, solo de mí viene tu socorro. Entonces, si aplicamos esto a la vida cotidiana, vamos a imaginar lo que dice nuevamente Santo Tomás sobre esta frase de tu perdición viene de ti, Israel, de mí únicamente tu socorro. Deduce entonces Santo Tomás con lógica implacable. Dado que la humildad se ocupa preferentemente de la reverencia por la que el hombre se sujeta a Dios, todo hombre considerado en lo que es propio suyo debe someterse a los demás en lo que éstos tienen de Dios. Y aquí aplica la obediencia a la superioridad legítima. La obediencia a nuestros padres, la honra a nuestros padres, el hablar bien de y con nuestros padres, viene de un hecho incontrovertible. Su autoridad viene de Dios. Y la verdad es que se necesita ser muy mal parido, se necesita ser un verdadero psicópata para ser un mal padre, para ser una mala madre. Lo natural es que a pesar de nuestras fallas, nuestros defectos, nuestros paradigmas, nuestros tipos, mis hijos toda mi vida no han dejado de criticarme lo hondamente introvertido que soy, lo callado que soy en muchas circunstancias de la vida, lo a veces aparentemente inaccesible que parezco, pero a pesar de todo el amor que me tienen y el cual platican ellos, y así como yo lo hacía de mis padres, pues viene de Dios. Mi autoridad como padre viene de Dios.
por imperfecto que yo sea. La autoridad de mis padres venía de Dios, por imperfectos que ellos fuesen y por no adaptados a la época que yo los percibiese. ¿Cuántas discusiones, justamente hoy en la mañana lo pensaba, de cara a la sesión, cuántas discusiones nos hubiéramos podido ahorrar? No si ellos hubieran hecho su parte, sino si yo cuando tenía 18 años hubiera conocido estos textos y los hubiera realmente reflexionado. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de mí es defectuoso. Todo lo que viene de Dios es perfecto. La autoridad de mis padres viene de Dios, luego le debo reverencia a su autoridad, pero sobre todo a su persona. Cuánto lamento no haberlo sabido a tiempo, y muchos de nosotros probablemente estaríamos dispuestos a decir y a reconocer exactamente lo mismo. Porque, repito el concepto, la perdición en última instancia viene de mí, y de Dios únicamente viene mi socorro. ¿Cuántas personas entonces en el grupo podríamos en estos casos o en estos momentos reflexionar que el solucionar las broncas, los problemas, los asegúnes, las divergencias, los choques, las heridas con nuestro cónyuge, sobrevendría de considerar todo lo que acabamos de exponer con verdadera humildad y espíritu de buscar en mí mismo esa versión? Pero me encantó esa frase. ¿Por qué ser humilde nosotros ante el prójimo? Porque solamente yo conozco muy bien mis podridas. Y muy probablemente desconozco los dones, los talentos y las virtudes que ocultas en mi esposa, que ocultas en mis padres, que ocultas en mis hijos, que ocultas en mi prójimo que va pasando, reclaman mi humildad. No quisiera extenderme dentro de esta misma sesión al tema siguiente, que sería la terminación de la virtud de la humildad, porque es un tema denso, profundo, largo, y que se va a referir a la humildad en Cristo, nuestro Redentor. Así que quisiera rematar por lo tremendamente valioso esta sesión con las dos frases, una de San Pablo y la otra de Santo Tomás. Ya las dije, pero vale la pena recordar la ley de la repetición. Repitiendo es como aprendemos. Dice el apóstol: para el ejercicio de la humildad, que cada cual con toda humildad considere a los demás como superiores a sí mismos. ¿Por qué? Porque yo conozco mis podridas y desconozco los talentos y dones de mi esposa, de mis padres, de mi prójimo. Y sin ningún género de falsedad, escribe también Santo Tomás, podemos considerarnos inferiores a los demás comparando los defectos ocultos que conocemos en nosotros y los dones de Dios que se esconden en los demás. Asimismo, agrega, podemos confesarnos inútiles e indignos para todo en razón de nuestras propias fuerzas, sabiendo que, como lo dice el apóstol, toda nuestra capacidad finalmente viene de Dios. Bien, pues 5 minutos más corta que otras sesiones, pero con este último pensamiento termino mi exposición del día de hoy para dar paso a sus preguntas, comentarios, aportaciones y demás que nos quieran, como siempre, hacer. Bien, ¿quién quiere comenzar? Adelante, por favor. Tenemos a Yasminto. Yas, qué gusto verte. Creo que no te vi el viernes, ¿o sí? No, no pude.
Lo lamento muchísimo perderme esas clases, pero luego las veo repetidas. Pero Eso bueno, sí. sí, buenas noches grupo, buenas noches doctor. Me encantó, estoy, pero así como con los cuernos de la luna de la clase de hoy. Oh my God, todavía no aterrizo, pero hay tantas cosas que quisiera, por ejemplo, yo le quisiera preguntar, en esta clase que nos, ¿qué tanto hay entre la honestidad y la humildad? La humildad es honesta, si no, no es humildad. Eh, exacto, mi Y la ejemplo es honestidad que es hay gente, humilde. Y la honestidad es humilde. correcto, ya voy doctor, porque hay gente que dice, es que yo en la Biblia o en la misa, en la iglesia, nos dicen que hay que corregir a nuestro hermano cuando está o nuestro familiar que lo está haciendo mal. Pero ahí, por ser honestos, lastiman a las personas innecesariamente. Claro, porque no siguen las reglas que hoy platicamos. Correcto. Eso es a lo que yo quiero que hagamos mucho hincapié y tengamos mucho cuidado. Está bien que seamos honestos y corrijamos con mucho amor. No, no corrijamos, sino porque no somos jueces, pero sí hagámosle ver a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, si Es están una mal en algo. exhortación, es una Esto, exhortación que tiene que considerar infinidad de vericuetos y de puntos de equilibrio muy difíciles de conservar si hacemos caso omiso de un gran principio que mi papá decía: caras vemos, corazones no sabemos. corazones no sabemos. Exacto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo aquí, Claro, que no digo, quiere decir esto que no hay cosas que no podemos juzgar porque son contundentemente injustas, sí, sí, evidentemente perversas. ¿Sí? Allí sí, duro y a la cabeza, aunque hay una restricción impuesta por la humildad. No podemos ajá, juzgar el fuero interno de la persona, a menos que él lo reconozca. exacto, exacto, sí, sí, sí. Ahí hay que tener mucho temple, mucho equilibrio, mucho, ah, estar muy llenos del Espíritu Santo, de Dios nuestro Señor para ejercer eso. Y bueno, si nos equivocamos, pues pedir perdón, ¿verdad? Pero, o sea, es que me dio usted un abanico tan grande, doctor, de preguntas, pero voy a tratar de ser breves. No, no importa, Este, no hay prisa, tenemos tiempo. eh, sí, por ejemplo, esto mismo entre honestidad y humildad. Estamos hablando de cónyuges, estamos hablando en el trabajo y estamos hablando de nuestra familia en general, primos, tíos, hermanos, sobrinos, cuñados. Este, y una de las frases que yo más me ha ayudado a ser mejor persona, creo, invito a las personas, es que pensemos que entre más años tenemos, más difícil nos queda aceptar cuando no tenemos la razón. Y además, que no siempre tenemos la razón. Entonces, ¿cuál es tu pregunta en concreto? Bueno, mi pregunta es, más que, no es pregunta, es recomendación. Con los años, nos queda muy difícil aprender cuando no tenemos la razón, más cuando estamos muy sumergidos en el aprendizaje, en el conocimiento, en ponernos al día, en la lectura, lo que sea. Pero aún con todo eso, usted no lo dijo en la clase de hoy, no sé en cuál parte, que aún cuando estemos empapados en muchísimo conocimiento, en mucho discernimiento, Sí, no siempre tenemos la razón. claro. Eso es a lo que yo invito, Porque que nuestro todos tengamos. conocimiento de la realidad no es perfecto. Exacto. Sí, sí, sí. Aquí en donde en el quinto, propia perfectibilidad. No, eso es lo que yo quiero invitar a todos nuestros queridos hermanos y yo en lo general, usted me hizo concientizar eso. Sí, Siempre pensemos que no tenemos
siempre la razón, aun cuando estemos graduados en 20,000 cosas. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, como usted no lo dijo hoy. Ahora bien, Entonces, hay cosas, fíjate muy bien esta observación, bueno, todo el ajá, grupo, hay cosas que de suyo son verdaderas y tenemos la obligación de proclamarlas. Pero correcto. muchas veces lo que nos pierde no es el tener o no la razón, sino la forma de decirlas. Exacto. Y ahí Sí, es sí, la sí, casa sí. del jabonero, el que no cae resbala. Exacto, sí. Y sobre todo, doctor, yo aquí también me hace pensar en las jerarquías. Las jerarquías, hablando que eso no lo inventamos los seres humanos, eso viene en la Biblia. Usted nos habló de padres a hijos, de maestros a Autoridad alumnos. legítima. Ujú, ujú. Exacto. Aunque, por Entonces, cierto, muchas se me veces... pasó decir que a la autoridad no legítima tenemos la obligación de denunciarla y desobedecerla. La no legítima, correcto. Y estoy súper de acuerdo con Como usted, es el doctor. caso del gobierno de México desde la caída de Porfirio Díaz. De la patada. ¿Dónde ha La habido un patada. gobierno legítimo en este país? Mm, ¿Cuándo? Pues Porfirio Díaz logró legitimarse. Don Miguel Miramón, súper legítimo. No se diga don Agustín Iturbide, súper legítimo. No se diga 300 años de virreinato, de autoridad legitísima, ¿cómo se dice? Integérrima. Sí, Pero sí, sí. en nuestro siglo, en nuestros últimos 100 años de vida, ¡qué barbaridad! Sí, no Una me estoy tragedia. refiriendo a la legítima autoridad de la gente de tránsito, es incuestionable. Casi siempre, ¿no? A menos que te quiera inventar una infracción para morderte, Bueno, que es muy pasa. frecuente, por supuesto. Ya. ¿Sí? No me estoy refiriendo a cierto tipo de leyes que de suyo son buenas, son necesarias, son indiscutibles independientemente de quién las haya promulgado. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en este caso, a una ley intrínsecamente perversa que se llama Constitución Mexicana. Definitivamente. Sí, sí, sí. Pero, ¿Por qué? ¿sabe qué, Porque doctor? arranca a los padres de cuajo, desde el artículo 3, nuestro derecho natural a educar a nuestros hijos en la fe que nosotros profesemos. Wow, eso es justo a donde yo quería llegar, doctor, lo que usted nos está diciendo, a las jerarquías, porque ahorita en la época actual que nos estamos encontrando con tantos jóvenes que el papá o la mamá les dan una disciplina, le dicen, ¿y tú por qué me vas a disciplinar? ¿O por qué me vas a prohibir eso? Yo tengo, no sé, Ricardo, ¿qué me decías? Ricardo por ahí ya. Entonces, a lo que yo siempre he alegado en lo personal cuando crié a mis hijos casi yo sola, que me decían, ¿y tú por qué me mandas? Pues porque soy tu mamá. Y además, eso no lo inventé yo, verás, eso viene en la Biblia. Y creo que no es tan malo porque ha funcionado, porque Claro. desde que empezó la historia ha funcionado la jerarquía. Los padres educan a los hijos se obedecen a los padres hasta que ya son gente independiente en las escuelas, en todos lados, en los gobiernos. Y le decía yo a Sin mis... embargo, Jazz, perdón que te interrumpa ahí antes que se me olvide. Hay un tipo de autoridad que es superior a la autoridad natural de los padres. Y me refiero a la autoridad que se llama la aristocracia del espíritu, Ajá. que es la autoridad que se ejerce sobre otra persona en virtud de nuestra excelencia en las virtudes. Perdón, lo De anoté. ahí que los grandes reyes y emperadores de la tierra, los mejores, siempre hayan tenido consejeros mejores que ellos. Claro, exacto, es que eso es lo que hace la gente inteligente, Por se supuesto. rodea de gente inteligente. No, espérame, es que te faltó la palabra correcta.
el tener consejeros mejores de lo que yo soy me hace humilde. Ande, justo, tiene razón. Justo del tema. Por lo tanto, si maravilloso. algo es evidente que no tiene la 4T, es justamente eso. No, ni la conocen, ni nada. No, pero ni por Lejos, concepto, lejos. pero ni de lejos. Y eso es un hecho real que tenemos la obligación de proclamar. Correcto, sí, sí. La Y bueno, ya, ausencia de la aristocracia del espíritu en los asuntos de la nación. sí, sí, perdón, que estaba Voy a anotando. publicar mañana un artículo, lo voy a subir a video, a TikTok, a todas mis redes sociales, un artículo tremebundo que a muchos nos va a enfurecer cuando lo vean, que explica cómo y por qué el malo canceló el aeropuerto de Texcoco. Es una historia de terror por su soberbia, por su infinita soberbia. ¿Sí? Total. Que nos condenó a ser un país que tiene aeropuertos tipo Centroamérica, ¿no? No, como centrales avioneras. Como centrales camioneras, ¿eh? Es un hecho real. Y eso se deriva justamente de la ausencia de humildad en el gobernante y de la ausencia de consejeros que ejerzan esa famosa aristocracia del espíritu, que es la Biblia. Correcto. Y que en la Grecia pagana y en la Roma pagana brilló por su presencia. Fíjate, es conocido, hablando de la humildad, es conocida aquella anécdota maravillosa de cómo entraban los emperadores romanos escoltados por 50,000, 200,000 hombres, después de triunfar aquí, allá y acullá, cómo entraban en su carroza por la vía Apia hasta el principal templo en el centro de Roma. ¿Cómo hacían su trayecto? Pues lo hacían en su carroza y oculto de la multitud iba un enanito en la carroza, en el carro de carreras que era jalado por una cuadriga, o sea, por 4 caballos, generalmente blancos. Y el enanito le iba jalando la túnica al emperador, diciendo, memento hominem, recuérdate, emperador, ¿sí? Recuérdate, hombre, que eres solo un hombre, no un dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Costumbre no de emperadores paganos en la Roma precristiana. Fíjate qué maravilla. ¡Qué maravilla! Hasta ahí soplaba el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Bien. Sí, ya aún antes de ser católicos o cristianos, ahí ya estaba el Espíritu Santo presente. Ahí ya estaba el Espíritu Santo. Sí, ya para despedirme, 2 cosas más. Solo con los años aprendemos, querido grupo. Ya estoy en unos días, cumplo 64, y cómo lo doy gracias a Dios de los que tengo, y no quisiera volver a tener ni 20 ni 30. Los años que nos dan. Sabiduría, el conocimiento, y gracias a Dios que estamos aquí aprendiendo. Gracias, doctor, por todo lo que usted nos está enseñando, y recuerden, solo con los años aprendemos a reconocer que no siempre tenemos la razón. Claro. Y una última cosa. También a nuestros queridos hermanos centroamericanos que están presentes en este grupo, cuando el doctor dijo un aeropuerto de Centroamérica, se refería... No tenemos ningún centroamericano que yo sepa, pero me refiero al tamaño de los aeropuertos. Al tamaño, y si no que sean malos, para sino México, que obviamente... un país, no sé, 50 veces más grande que Costa Rica en territorio. Sí, son países mucho menor en cultura que Costa Rica, pues tenemos un aeropuerto, sí. Pequeño. Bueno, infame. Exacto. Sí, no, nada que ver. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo solamente sí, porque ahí tenemos un hermano centroamericano en esta charla. Y tenemos, creo que, sus países, un nicaragüense.
Y Costa Rica. Y Costa Rica. Ah, sí, cierto. Muy bien, pues gracias por la aportación, como siempre, brillantísima, Yas. Y nos pasamos Gracias, con doctor. Lisa Lucía Soberanis, antes que con los dos caballeros. Adelante, Lucía. Hola, buenas noches a todos. Tengo un comentario y una pregunta. Adelante. Creo que viene muy al lugar lo que usted comenta respecto al evangelio de ayer. A ver. Recuerda que decía que, bueno, que quien te quite una... Ah, sí, quien te quite tu cobija, dale hasta tu capa y demás. Y en la traducción que leyó el sacerdote que a la misa que yo fui, usó una traducción que yo no había oído, que decía que quien te lleve a juicio, casi que le dejes, pues lo dejes ganar, ¿no? Y venían otros ejemplos. Ahora, fíjese lo que le voy a preguntar yo, y se lo voy a como psiquiatra, porque como yo he comentado, muchas de las personas que atiendo y yo misma estoy en una situación en donde atiendo a víctimas de sociópatas integrados, de narcisistas y de manipuladores. Entonces, bueno, apenas el viernes pasado, apenas fue la última audiencia que mi nieta tuvo que enfrentar, fíjense, una chiquita de 8 años, tener otra vez de nuevo que ir al juzgado, la juez la acosó, de verdad, de una manera pues muy fuerte, pero Sádica. Lo que pasa es que Sádica. pero no es ella la que está mal, sino sé que está manipulada porque no sabe reconocer el perfil de él o de la persona con la que yo tuve mi hija que falleció, por eso tengo a mi nieta. El punto es que me acordé mucho porque yo con todo el amor del mundo, yo he luchado por que mi nieta no caiga en manos de él, que ya que estudié más acerca de esto, es un psicópata integrado que descubrió el protestantismo y tiene su secta protestante, y incluso él no es quien inventó da su la cara como secta. pastor, sino A ver, espérame. pastores. Lucía, ¿él inventó su secta? Él hizo su grupo. Él hizo su grupo y él, sí, pero fíjense que lo que hace el psicópata integrado es que no da la cara. Él tiene a varios pastores que son los que dan la cara, y él ya ya es mayor, me lleva a mí 16 años, yo tengo 49 años, entonces un señor que ha hecho su dinero a base de muchas tranzas. No me va a detener, es toda una novela lo que sé de este señor, pero me llamó la atención porque yo lo que le enseño a las personas que apoyo es cómo precisamente ser asertivas. Bueno, es que ese es todo un tema. No permitir. Ya sé que vamos a preguntar, Lucía. Tienes toda la razón. Eso, maestro. Allí no aplica. Eso. ¿Verdad que no? O No. sea, pero es en el amor. Fíjese espérame. que la última vez que tuve yo la oportunidad de verlo a ese señor, que fue frente a la juez, yo le dije, porque oré mucho antes de poder estar ahí, porque es muy feo, o sea, es una sensación espantosa que todavía me afecta, pero le dije en el amor, le dije, mira, dije, tú no sabes el perfil que tienes, le dije, tú ya hiciste daño a muchas personas, y le digo, no estoy haciendo nada para sacar a gente de tus grupos, pero te pido que a la niña ya la dejes, pero obviamente sé que le entró por un oído. No lo va a hacer, claro. Él se siente ungido de Dios, o sea, él quiere salvar a la niña por supuesto. del catolicismo. En ese caso no, hombre, aplica, es locura. en ese caso aplica frente al psicópata integrado, como tú le llamas, yo le llamo psicópata narcisista, ¿sí? Aplica la regla de oro de la asertividad no agresiva. Exacto. O sea, no busquemos su aniquilación, pero sí busquemos su inmovilización. Sí. Sí es. Inmovilízalo. Sí. No lo aniquiles, pero hazle imposible que ejerza daño. Sí, no. Y no se puede.
Digo, no es no es ya algo que estemos buscando, ni es lo que yo enseño, No, y a simplemente ese es a tipo no partir le de des tu capa, porque si le das tu capa te quita tu casa. sí, Ujú. todo son casos, pero yo me dedico precisamente a informar a la gente, a prepararlos, porque hay mucha gente que sin querer saben, por ignorancia caen dentro de estos perfiles que son realmente cosas muy feas las que uno vive en esa Sí, situación. sí, tienes toda la razón. Ujú, Ok, sí. pues ese era mi comentario, maestro. Gracias. A ver. Muy bien. Doctor. Sí, maestro, gracias. ¿Quién más quiere participar? Tenemos a Ricardo. primero, perdón, Fernando González. Adelante, Fer. Sí, doctor, todos estos conceptos teóricos, pues para ponerlos en práctica son muy interesantes. Ahorita acordándome en el taller de Acción y Vida del padre Ignacio Larrañaga, que yo lo ahí aprendí que pues la forma de poder llevar a cabo todo esto que nos está enseñando, mostrando aquí, muy importante, es la oración, el encuentro con Dios, con Jesús, que es el que nos ama. Y me acuerdo del pasaje, me parece que es de Mateo, que dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si no estamos unidos a Él, pues por más conocimientos, teoría que tengamos, pues no vamos a poder llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque no estamos unidos a Él. Porque Él es la vid y yo soy el sarmiento. Si no permanezco a Él, por más conocimientos que tenga, Él lo dijo, pues no voy a poder ni conocerlo bien a Él, ni conocerlo bien al Padre. Entonces, la oración es un punto importante, pues para cerrar y unir todo esto que estamos aprendiendo. Y más a los que tenemos problemas de este tipo, ¿no? Que nos cuesta ser humildes. Ese es mi comentario. Excelente, Fernando. Mil gracias. Ricardo, adelante. Ok. Primero, hay que recordar que la corrección, por ahí decían que no hay que corregir, la corrección es obligada si es que uno tiene la obligación, por ejemplo, un maestro, un padre a sus hijos, Es donde o por ejemplo, implica la autoridad. sí, si es que uno tiene autoridad, por ejemplo, en el trabajo, es más, inclusive es hasta pecado no corregir. Claro. Segundo, en la Sagrada Biblia nos insiste de que cuando un hermano peca, hay que hablar con él separado y explicarlo. Si él se corrige, habremos salvado su alma. Y hay que ir sucesivamente incrementando eso. O sea, por ejemplo, si uno nos hace caso, llevar a 2 testigos. Si no nos hace caso, que lo escuche enfrente de la comunidad. Y si no nos hace caso, apartarnos de él como paganos. Pero hay que hacerlo en el sentido de caridad, no en el sentido de yo soy a ti. Eso sí Ya. lo he aprendido. Segundo, la honradez, la honestidad, hablar con la verdad. Sí es cierto, hay que hablar con la verdad, pero también queda limitado por la caridad. Cuando uno nada más dice la verdad porque se me antoja decirle a la señora gorda que está enfrente, oiga, qué gorda está usted, pues Oh eso my no es, God. eso no es Terrible. ni ser honesto, ni es nada, uno es ser procaz, uno es ser Procaz, descarado, la palabra procaz. ¿Mm? Sí, es procaz, la palabra es procaz. Sí. Sí, o sea, eso no es, ¿qué es lo que sucede? Que uno no puede decir lo que uno piensa o lo que uno ve a todas partes a las que uno va, sino en donde
yo en mi caso, por ejemplo, cuando sí grito, cuando sí hablo fuerte, es cuando hay un peligro directo, inmediato. Ahí sí, pero fuera de ello, o sea, por ejemplo, oye, se está cayendo algo y la persona no se ha dado cuenta, pues le pego 3 gritos, oye, despierta. Y a veces hay que usar malas palabras para que la persona voltee, porque las personas a veces no despiertan. Pero ese es caso muy específico, pero fuera de ello, uno no puede andar diciéndole a todo el mundo lo que es, a menos que uno tenga una cierta cercanía, una cierta responsabilidad o una cierta pertenencia. Eso es en la honestidad. Si no, uno queda como un imprudente, como un procaz, como lo acabo de decir, o como un descarado, que no, o un cínico, por ejemplo. Sí digo la verdad, pero oye, espérame tantito, o sea, hay cosas que no. Oye, ¿sabes qué? Hoy fui al baño tantas veces y ahí, no, espérame tantito. ¿Para qué dices eso? Es cierto, es verdad, pero no viene el caso, o sea, No hace hay que falta. tener un poquito de sentido común, que a mí me falta mucho sentido común, soy muy hablador, cierto, pero pienso que hay que tener cuidado con eso. Ahora, segundo, a mí, yo lo reconozco, yo sí tengo problemas con la soberbia y con el orgullo porque tengo razón muchas veces, gracias a Dios, el Señor me ha concedido una inteligencia y una memoria no precisamente mala. El detalle es que a mí los golpes de la vida me han tumbado el 90% de la soberbia y del orgullo que yo tenía. Entonces, hay que aprender a ser humildes, porque si no, la vida te enseña a ser humilde. Y peor si es que no te enseña, si es que Dios no te manda señales, porque eso quiere decir que ya abandonó. Es algo peor. Peligroso, ¿no? Sí. Es peligroso porque a lo mejor el Señor te está permitiendo que disfrutes todo lo que quieras, porque ya sabe que en la otra vida ya no vas a poder disfrutar nada. Ahí la dejo. Entonces, yo agradezco a Dios que me ha dado cada sopilotazo para para que se me baje un poquito la soberbia y la Para humildad. doblar la rodilla, como nos ha tocado. Sí, a doblar la rodilla. Pero bueno, que eso es todo por Tú a ahorita. doblar la dura cerviz. Sí, eres un pueblo de dura cerviz, La Biblia. dice con justa razón, me parece que es en el Éxodo. Le Sí, en dice, el Éxodo. Refiriéndose a la nación judía y sí, particularmente a los sionistas, ¿sí? pero hay que aplicar lo mismo también, ¿no? Es que, sí, se lo dijo a ellos, no. El chiste de la Sagrada Biblia es aplicárselo a uno mismo. Y entonces eres un pueblo de dura cerviz y con razón me manda tanta cosa. Que si no, yo creo que no hubiera nunca doblado esa soberbia. Pero bueno, ahí vamos. Gracias, es todo. Magnífico. Y tenemos a Andrea. Adelante, Andreita. Andreita. Buenas noches a todos, buenas noches, profesor. Bueno, primero Saludos. decirle, gracias. Primero decirle que me ha encantado la clase. He aprendido varias cositas nuevas, otras he recordado. Bueno, de los muchos videos que ya veo de usted pasados también. Pero tengo una preguntita. Mencionó que nosotros, o sea, quisiera que me defina más o menos cómo se llaman estos, ¿son tipos de personalidad o cómo es que se le define a lo que usted dijo, a los Se 8 llama tipos básicamente con una sola palabra, temperamento. de temperamentos? Ya. O sea, nacimos introvertidos o extrovertidos. A veces la mezcla da ambiversión de los dos tipos, pero la mayor parte de la gente o es introvertida o es extrovertida. Pero puede darse las dos cosas. Pueden darse las dos, aunque en una minoría muy pequeña, de más de un 5, si acaso un 10%. La segunda mancuerna es la sensorialidad contra la intuición. Nacemos o intuitivos o sensoriales. Y también muy pocas personas tienen ambas capacidades.
o ambas inclinaciones. El sensorial se reconoce por su especial habilidad para el aquí y el ahora. Y el Ajá. intuitivo se le reconoce sobre todo por su visión del futuro. Ya, entonces menciono 8, racional, emotivo, Van intuitivo, dos. Falta la tercera polaridad, Ahí es la emotivo-racional. ya. Hay unos pocos que nacen con una falta de ambas, que qué bárbaro, no sé cómo sobreviven en No, este no, mundo. no sería humano, sería marciano o sería robot. O eres uno o eres otro o ambos, pero no puedes no tener ninguna de las dos. Es imposible. Sería como no tener huella digital. Ok, lo creería, pero hay algunas personas que desafían ese concepto. No, el Créame, problema para es que no las has evaluado. Al no no las he tener conocido, tú, por eso lo afirmo. no, pero al no tener tú parámetros evaluatorios que vayan más allá de tu simple observación, tu observación es Y subjetiva, algo no es objetivo, una científica. psicometría al respecto. La otra sería Y la enjuiciador. cuarta sería la polaridad entre el perceptivo y el enjuiciador. O sea, el que se contenta con percibir sin juzgar y sin intentar poner en orden es el Hakuna Matata, y el enjuiciador que todo lo quiere organizadito y en su lugar y bajo el imperio de la ley y el orden. Militar. Ya. Algo así. Aunque no sea militar, ¿Y hay quienes tienen ambos? hay quienes tienen ambos, aunque es una población muy reducida. Quizá yo soy de esos, pero bueno. Tendríamos que evaluarte rigurosísimamente. Y el temeroso. No, el temeroso no, o sea, es que no confundas rasgos de carácter aprendidos que rasgos temperamentales o preferencias básicas. Esas preferencias básicas, Otro tema. digamos que naces con ellas. Y no existe una persona, no existe una clasificación que aparte a un tipo de personas bajo el rubro de los temerosos. No, no existe. Porque ¿quién de nosotros no ha tenido miedo? Todos. El no tener miedo es una patología incluso. Es una patología propia del psicópata. Así. Es la inconsciencia de. Es inconsciente, no tiene límites, no mide las consecuencias. Es insensible. Por eso pretender aplicarle un polígrafo a un psicópata, pues el psicópata se va a burlar del polígrafo. Ya, esa era una pregunta. Y la otra era un comentario que me sucedió una de mis mejores amigas. Estábamos reunidas, somos 3, que siempre tratamos de juntarnos. Mi amiga es psicóloga, es terapeuta, ella hace arte terapia. Y salió el tema, pues, de la homosexualidad, ¿no? Bueno, yo les he comentado a mis amigas que estoy estudiando, ¿no? Y bueno, ella sí comentó como que si tuviera autoridad sobre mi otra amiga y yo, ¿no? Y yo hice un comentario, le dije, no es así como tú estás diciendo. Y me dice, ¿y quién lo dice? Yo sé que ella es una mala católica, ella reniega mucho, es más, de la Iglesia Católica. Es más, dice a veces, o sea, sí cree en Dios, pero no cree en nada más. Pero así todo lo ha bautizado su hijito, hace poquito. Pero yo, como sé que no le puedo entrar muy bien por ese tema, y dije, pues, no voy a entrar en roce, en conflicto, era una salida con mis amigas así bien ligera, bien para desestresarnos, ¿no? Yo solo le dije, bueno, ¿quién lo dice? Lo dice la historia.
para no sentir que ella no lo sienta como que, ay, mi amiga acá le decimos cucufata, o sea, se ha puesto cucufata de un momento a otro, ¿no? Cucufata. Y yo solo le dije así, ¿no? Para no entrar en debate, ¿no? Y por eso le dije, ¿quién lo dice? Bueno, lo dice la historia, le digo, la historia universal y la historia de todos los tiempos. Y lo que tú estás diciendo respecto del tema de los homosexuales, pues que ella decía que nacen así, ¿no? No, pues, Estás equivocada, le dije yo, ¿no? el homosexual invariablemente aprende a hacerlo. ¿Por qué? Porque Ujú. científicamente está demostrado, y es un argumento que puedes dar, que no existe nada parecido a un gen homosexual. Sí, eso lo dije rapidito, pero no sé si ella lo captó o me escuchó, Solo hay dos pero tipos de genes, XY o XX. sí, No hay más. sí. Y yo leí un documento que nos envió, que era un informe, no era muy largo, pero era como que un compendio de varios estudios y bien, bien interesante, ¿no? Pero bueno, yo no sé si fue con humildad o muy poca humildad o debí de sostener un poquito más mi posición, no sé, porque ella finalmente, ella da terapia Uy, a adolescentes. la iglesia Hermanos de Lutero. Man. Jesus. Sí, entonces, no sé si yo fui o muy humilde o muy tonta o muy suave, pero sí le dije, no, estás equivocada, eso no es así. Y ella solo, yo sí la sentí soberbia cuando me dijo, ¿y quién lo dice? O sea, ella como que me quería poner, ¿y quién lo dice? ¿Dios? Entonces, No, yo le dije, dile la no, lo dice próxima la vez, lo historia. dice la ciencia. Sí, Es claro, más, lo dice la es más, ponle ciencia, un la ejemplo. estadística. Ponle, a ver, Andreita, ponle este ejemplo. Imagínate que un ladrón transexual entra a un lugar y deja su huella en un vaso, deja su ADN en un vaso. ¿Qué va a decir la policía forense? ¿De qué sexo es el ladrón? Pedro Pérez. Sexo masculino, porque es un transexual masculino. O sexo femenino, porque es una transexual femenina. Pero no va a decir, es un transexual, a menos que tenga una foto tomada por las cámaras, ¿no? Claro, sí. O sea, la ciencia es incontrovertible en multitud de cosas. Y la postura científica seria es que solo existen dos tipos de genes, Sí, varón y todo mujer, lo punto. entiendo, pero no sé, parece que no, ay, no sé, la universidad, ella ha ido a estudiar a España incluso, ¿no? O sea, mi amiga, yo sé que es inteligente, pero creo que está así cegada por las posturas posmodernas. Sí, claro, obviamente es postura posmodernista. Ujú, sí. Una Bueno, una no, corrección. Ricardo dice que biológicamente hay bla, 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 bla. No. Corrección, Richard. Hay hermafroditismo, pero no homosexualidad. No, hay una cosa, hay algunos individuos que tienen su ADN muy débil, que tienen muchos problemas en su ADN. Pero espérame, o es Ellos, XY o es XX. no, que es XY o XX, sí, pero que además de todo, su código genético tiene graves problemas, están muy débil. Sí, pero la Entonces debilidad no ellos, implica homosexualidad ni no, tendencia a pero ella. tienen solamente la tendencia, pero solamente son 5 de cada 10 millones, y eso es Por eso, pero a ver, precisamente para que no puedan tener hijos. ¿y Pero dónde está la base es algo, científica? me lleva el tren. Mándamela. Eso lo leí Tampoco lo sabía yo. Digo, porque yo abro la es un posibilidad, estudio, hubo un estudio, por eso. pero es que ¿Dónde es está? bajísimo. Biológicamente hablando, nada más son 5 de cada 10 millones de habitantes. Pero ese estudio tiene que haber sido refrendado por multitud de estudios más, porque un estudio aplica hace de él lo que se dice, una golondrina no hace verano. ¿Dónde De hay acuerdo, estudios al respecto?
¿Y cómo hacen un estudio para determinar 5 personas de cada 10 millones? Sí, o sea, un estudio para eso, tendría que ser una multitud de estudios. Ujú. Sí, Lo parece un que poquito. pasa es Tendríamos que que tener una esa cantidad avalancha. de defectos, Una esos avalancha defectos por eso. solamente bueno, está bien. Échame el Esos documento, Richard. Yo, acuérdate, si algo practico es el escepticismo por método. Ok, lo acepto. El problema es que he leído tantos de esos documentos y se me han quemado tantas veces las computadoras que no sé dónde están. Ahí hay que Pues yo buscarlo, siempre pero tengo como 8 discos de respaldo. yo también tenía, pero he tenido problemas ahorita, pero ahí la dejo. Pero Bueno, sí, o sea, sí pero hay uno. El búscalo, detalle es que es debe estar en bajísimo. la red de alguna Biológicamente es bajísima. O sea, estamos hablando de Insisto, que no hay gen homosexual. No lo hay. no es que no hay gen homosexual, es debilidad del ADN. O sea, el ADN está tan Entonces me enfermo. abro a la posibilidad de tener un conocimiento que no tengo. Ok, Pero pues ese es el único detalle. haznos ese El ADN favor. está tan débil que no tiene, que las pobres personas que tienen esa cantidad de defectos del ADN tienen una enfermedad mental, biológicas, etcétera, etcétera, y normalmente no pasan allá de los 24, 25 años, se mueren muy jóvenes. Bueno, eso debería estar respaldado en varios estudios. Ok. Échate le la está metiendo búsqueda un y problema. nos harías un enorme favor de darnos un conocimiento del que yo me confieso ignorante. Bueno, Tanto adelante terminar. con Lisa Lucía. Adelante, Lisa Lucía. Es un comentario rápido. Perdón, que va termina, a Andrea, buscar. termina. Me equivoqué. Ah, Termina, Andy. sí, sí. Sí, es que para terminar mi comentario, o sea, mi comentario va más a qué es lo que de repente hubiera podido hacer mejor, porque esta amiga yo la aprecio mucho, la quiero, es una amistad mía desde el colegio, y la verdad a mí sí me importa qué es lo que pueda estar haciendo en sus terapias, ¿no? O sea, pueda estar Imagínate. perjudicando de repente a sus pacientes, ¿no? Qué horror. Un batidillo. Ujú. Entonces Es yo Es que digo, ahí sí, yo sí percibo que si tú la quieres, lo mejor que puedes hacer por ella, aparte de orar por ella, es hacer humildemente, pero asertivamente, tu mejor esfuerzo por abrirle los ojos, porque está haciendo mucho mal. sí, creo que hasta o sea, la forma en que ella lo está criando a su hijito, que es chiquitito todavía, pero me parece que no sé, no siento que, bueno, yo soy mamá solo de 2 hijos, o sea, tampoco es que tenga la experiencia, ¿no? Pero yo siento que Ahí tienes no, mi opinión, mi humilde opinión. Creo que si la quieres, haz el bien por ella. Ábrele los ojos hasta donde puedas. Bien, tenemos a Lucía. Adelante, Lucía. Sí, es un comentario respecto a la plática exactamente que usted dio ahorita, porque mucho de lo que usted comentó y haciendo alusión a los pedazos de Biblia que comentó, mucho se me vino el libro de Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Sí. Este libro está en audiolibro en YouTube. Es un tesoro. Ni Es duda un cabe. tesoro inmenso. Si lo pueden, nada más es buscarlo en YouTube, les va a encantar porque es casi el tema que usted dio ahorita, pero ahí muy, muy completo. De hecho, dicen que ese libro no lo hizo nada más él como que compiló y todavía obviamente agregó, pero es una sabiduría muy ahora, ¿no? Extraordinario. Respecto a lo que ese momento, se sabía. Eso era mi Magnífico, comentario. Lucía, muchas gracias. Adelante, Alex, familiar. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No sé si cabría este tema de la humildad en el tema que siempre es difícil. De hecho, hoy tuve un cuestionamiento que se me hizo en el tema del el perdón, ¿no? Digamos, como en vez del ojo por ojo y diente por diente, Sí. el El evangelio de ayer, claro.
Sí, y poner la otra mejilla, dice, bueno, ¿y tú vas a perdonar al narco que mató a tu hermano? ¿O vas a perdonar al maldito de Palacio? Lo vas a ¿O perdonar, que pero vas arruinó a hacer a tal y- justicia. El peje al bote es su lugar. Y eso no Sí, implica por eso- eso no implica que lo odie. Eso no implica que yo consienta el odio que le tengo. No, no lo consiento. Pero obviamente hay que orar por él. Ahí entra en gran medida la humildad, pero también entra la justicia. Oye, entonces, ¿dónde queda la justicia de Dios? ¿Tendríamos que cuestionarla o tendríamos que estar de acuerdo en que la aplique? Es más, pedirle que la aplique por el bien de la mayoría. Claro, el caso, digamos, más amplio y notorio fue pues cuando se le disparó al Papa Juan Pablo II y tuvo la entrevista con el que le disparó y hubo un Pero perdón ahí, el que ¿no? le disparó, aunque el Papa lo perdonó, pero hasta donde yo sé, estuvo 20 años en la cárcel. Sí, el perdón no te exime, digamos, del castigo. Y No. nunca De le la pidió perdón. consecuencia legítima y legal. Ujú. Es más bien un perdón interior, ¿no? Es un perdón interior, sí, es la cancelación del odio, ¿no? Eso sí que es sanísimo, sanísimo. Sanísimo y humildísimo. Ujú. Y perdón por intervenir, pero Alaka nunca le pidió perdón al Papa. Nunca. ¿Perdón? El que le No te disparó, entendí, Jazz. Ya, Ali Gaca, el que le disparó a San Juan Pablo II, cuando tuvieron la entrevista y que el No le Papa pidió y perdón, todo, claro que no, por supuesto que nunca, no. nunca le pidió perdón. El que fue a visitarlo fue el Papa en un gesto de, pues, de generosidad de santo, ¿no? Y como para aliviar las cosas políticas, pero nunca le pidió perdón, nunca. Cierto. Bien. ¿Algo más, Alex? Nada más, gracias. Magnífico. Perdón, Alex, Gracias por por interrumpir. tu aclaración. Y tenemos finalmente a mi querido Jesús Casas. Adelante, Jesús. Un comentario, doctor, sobre la plática que estaban teniendo con Ricardo y la compañera peruana. En unas clases de planificación familiar escuché la persona que nos las daba de la diócesis, nos comentó que un doctor especialista le había comentado que a veces había niños que sí nacían con una inclinación hacia el homosexualismo por la razón de que sus madres durante el tiempo de lactancia usaban anticonceptivos o tomaban más que nada medicamentos anticonceptivos y que eso les hacía un gran daño. No sé hasta qué punto sea cierto o no. No está científicamente demostrado. Miren, para el enriquecimiento científico del grupo, ahí les va a ti, Jesús, y al grupo una respuesta de orden científico, que a mí me llevó décadas descubrir. Para que un fenómeno cualquiera pueda ser conocido en su causa raíz, se necesita hacer algo que se llama derogación de la hipótesis nula. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que echar por tierra esta hipótesis, que dice que no hay ninguna razón para que A cause Z o B cause Y, sino que es al azar. ¿Sabes qué porcentaje de certeza exige la derogación de la hipótesis nula mínimo? 95%. Quiere decir que para declarar que una causa está ligada a un efecto científicamente certificable,
se requiere que al menos en el 95% de las veces A y Z estén ligados como causa-efecto. Y en el campo de la sexualidad, este tipo de análisis no alcanzan ni siquiera el 55%. Entonces, la hipótesis nula no se deroga, queda en pie que no existe una causal biológica para relacionarla con la homosexualidad. En cambio, al revés, cuando buscamos derogar la hipótesis nula entre causas psicológicas, educacionales y la homosexualidad, la hipótesis nula alcanza en diversos países un mínimo del 95% y a veces hasta del 100%, que ligan la causa afectiva, educacional, a la conducta homosexual. Eso dice la ciencia, no lo digo yo. Y esto lo domino porque, curiosamente, aquí tengo a la mano, casualmente, mi tesis de licenciatura y se basó justamente en la derogación de la hipótesis nula con relación a las pruebas proyectivas, donde logré demostrar que los fenómenos especiales en las pruebas proyectivas, como el Rorschach, de las manchas de tinta, sí están ligadas las respuestas especiales a personalidades neuróticas, psicóticas o psicópatas, en el 95% de los casos. Fue una tesis muy famosa en la Ibero, que logró el 100% de unanimidad con mención honorífica por la contundencia de los datos científicos. Entonces, cada vez que queramos hacer una afirmación causa-efecto, tendríamos que analizar qué autores han descubierto o analizado la relación causa-efecto con derogación de la hipótesis que se llama azar, casualidad. De hecho, la última lección del taller de filosofía dice justamente eso, que lo que tenemos que buscar en el camino hacia la sabiduría es la relación causa-efecto en lo que son las causas formales, las causas propias del ser, causa formal, causa material, causa ejemplar, causa final, y hacer a un lado las causas circunstanciales por una sencilla razón, porque el azar no tiene propósitos y el ser sí los tiene. Es un principio formidable. El azar no tiene propósitos inteligentes. Y las causas que analiza la ciencia, por un lado, y la filosofía por otro, sí tienen propósitos inteligentes. Una bacteria tiene un propósito inteligente, aunque no consciente. Y un ser humano tiene un propósito inteligente y consciente a la vez. Entonces, mucho cuidado con meternos en este tipo de falsos conocimientos que surgen por ahí en el ancho mundo de la psiquiatría, de la psicología, etcétera, sobre todo en personas que no están entrenadas rigurosamente en lo terriblemente rigurosa que es la ciencia. ¿Sí? ¿Bien? Ahí tienes tu respuesta, mi querido Jesús. Así que Muchas gracias, doctor. Yo lo pondría en duda, pero me abro a la posibilidad de que existan estudios que ya hayan derogado la hipótesis nula y que demuestren que sí hay una relación causa-efecto. Pero Muy bien. no lo conozco, no los conozco. ¿Bien? Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Bien, No, queridos no. amigos, pues fue la última pregunta de la noche. Nos vemos el miércoles con muchísimo gusto. No es Buenas repetición, noches. no es grabación, es tema nuevo. Vamos a ver en qué casos aplica la legítima defensa, en qué casos aplica la guerra justa, el derecho al uso de la fuerza, incluso el derecho legítimo que la Iglesia defendió durante milenios y que en cierta forma sigue defendiendo, a lo que se debate muchísimo por ahí, que es la famosísima y nunca bien entendida pena de muerte. Bien,
pues nos vemos el miércoles esperando una gran audiencia, al igual que hoy. Espero su Dios me lo despedida. permita. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Cuídense mucho todos. Buenas un gusto. noches a todos. Gracias, buenas noches. Saludos a todos los Buenas lugares noches, fuera de gracias. México. Muchas gracias. Buenas noches.